Iglesia, buenas tardes, les bendigo. ¿Cómo han estado? Bueno, hace unos, hace unos 15 días, hace 15 días exactamente, estábamos recibiendo un mensaje de parte de Dios que creo que nos llenó mucho. Y al final de ese mensaje recordábamos elementos fundamentales de la identidad de Copa, de nuestra identidad como iglesia, como hijos de Dios. Y dentro de esa identidad de Copa, una comunidad adoradora, amante de su voz, una comunidad. Eh, Hay un pilar fundamental que son las familias. Siempre han sido las familias en Copa. Y hoy queremos compartir un mensaje justamente desde esa perspectiva de las familias y de las familias de Copa. Especialmente cuando nos encontramos a 2 semanas de una reunión muy especial, que es el Festival de las Familias. Es una ocasión especial para Copa, se hace una vez al año. Es una ocasión en la que recibimos en esta casa nuevas familias, nuevas personas que quieren escuchar el mensaje de salvación de Cristo. Y ese ha sido un pilar fundamental en Copa desde siempre. Claro, no es que solamente se congregue en Copa una familia completa, no, eso lo sabemos. Pero las familias siempre han sido el centro de ese pilar de, de crecimiento en Copa. Y aún quienes en algún momento han venido individualmente a congregarse a Copa, han tenido oportunidad de hacerlo con sus familias. Aquí hemos conocido familiares de todas esas personas que nos siguen acompañando hoy y que oramos porque sus familias pronto, eh, quienes no lo estén a los pies de Cristo y nos acompañen en esta congregación. Desde esa perspectiva y hablando del origen de la familia, quiero remitirme al Strong número 4940, que es una palabra hebrea, mispaya, que significa familia, círculo de parientes, y el concepto por extensión, tribu o pueblo, generación, linaje. Es un grupo en donde hay una relación cercana de sangre, pero que no se limita al parentesco de sangre. Y podemos encontrar distintos tipos de familia a lo largo de la Biblia, comenzando por la primera pareja en el Génesis, formada por un hombre y una mujer bendecidos para procrear, para poblar la tierra. Génesis 1, versículos 27 y 28. Creó Dios, dice el versículo 27, a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla.
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y allí estuvo la primera familia, compuesta por ese primer hombre y esa primera mujer, Adán y Eva. Desde el principio, Dios los bendijo y buscó que las familias a partir de allí se crearan y crecieran. Fructificad y multiplicados y henchid la tierra, dice otra versión. Llenad la tierra. Pero a lo largo de la Biblia hay muchos ejemplos que nos mencionan este concepto. En Éxodo capítulo 20 dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Les habla a los hijos, ¿sí? Honren a su padre y a su madre para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9, dice la palabra: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. El matrimonio, el inicio de una nueva familia. Jesús mismo cuidaba de su familia. En Juan capítulo 19 dice la palabra: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, en ese momento supremo de la crucifixión. A lo largo de la Biblia se enseña la importancia de la familia. Abraham, Isaac, Jacob obedecieron el mandato de Dios de casarse y tener hijos. Abraham y Sara ejercieron su fe para poder disfrutar finalmente de las bendiciones de tener un hijo, a Isaac. Bajo la dirección del Señor, un siervo de Abraham viajó una larga distancia a fin de encontrar a Rebeca, una mujer justa, para que fuera la esposa de Isaac. En fin, en Génesis capítulo 10 se habla de las generaciones de los hijos de Noé, los hijos de Jafet, los hijos de Gomer, los hijos de Javán. Y dice luego: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Génesis 16 habla de esa familia de Abraham, Sarai, Agar, en fin. Incluso la familia creada o generada por la hija del faraón, quien adopta a Moisés, y allí se creó una nueva familia. Otro modelo de familia eran Ruth y Noemí, dos viudas que después de años de compartir en una familia de, de varios integrantes, hizo que ellas dos quedaran solas y tomaran la decisión de vivir juntas y hasta de morir juntas, como lo expresaba Ruth a Noemí en la palabra. Y en el Nuevo Testamento, definitivamente, el modelo de familia más conocido que nos muestran Jesús, José y María y sus hermanos. En Lucas capítulo 2
nos habla del nacimiento de Jesús y versículos más adelante nos muestra ese Jesús ya de 8 años y que a sus 12 años ya enseñaba en el templo lo que era ese modelo de familia de padre, madre, hijos. Pero cuando vamos a Marcos capítulo 3, versículos 31 y siguientes, encontramos un concepto de familia más extenso y más profundo. Dice Marcos capítulo 3, versículo 31 y siguientes: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entendiendo desde la palabra y lo que para Copa significa la familia, les pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a ir al verso 13, que va a ser el versículo principal de este mensaje. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal vuelve insípida, se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira fuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la sal de la tierra. Entonces, les pido que vayamos al comienzo del capítulo 5, que nos habla del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y el versículo primero dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Los discípulos vinieron a donde Jesús estaba, ¿sí? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y siguen las bienaventuranzas. Cuando el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, está hablando a sus discípulos y nos está hablando a nosotros, a ti y a mí. Ustedes son la sal de la tierra. Cuando hablamos de los discípulos, estamos hablando de los escogidos. Estamos hablando de los hijos de Dios. No está hablando de los demás, no se está refiriendo a los que no le conocen aún. Está hablando de nosotros. Y Copa nos está hablando a nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero, ¿qué es la sal? ¿Qué significa? ¿Cómo debemos entender cómo ser la sal de la tierra? Porque es que este versículo lo hemos leído todos muchísimas veces, pero yo no sé si siempre hemos entendido el contexto y el concepto de lo que es ser sal de la tierra, de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros en ese rol de hijos suyos, de discípulos suyos, para ser sal de la tierra. La palabra está en el Strong 44:17, que es el hebreo melach, que significa sal, significa salado, polvo. Y ni en el hebreo
ni en ninguna otra traducción salado significa mala suerte, ni cosas por el estilo como el mundo lo conoce y a eso se refiere. Y es tal vez la primera acepción que tiene el mundo cuando dicen, si le dicen sé sal de la tierra, estará pensando en llévele mala suerte al mundo. Eso serían capaces de pensar. Pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que entender el mensaje que Él tiene para nosotros y qué es lo que quiere que nosotros seamos como discípulos suyos, como hijos suyos. La sal físicamente es una roca mineral rica en sodio que tiene muchísimas propiedades fisiológicas, tiene unas grandes ventajas para el cuerpo humano en el sistema cardiovascular, en el sistema osteomuscular, en el equilibrio electrolítico del cuerpo, en fin. Pero en general, la sal, diría uno, sirve para preservar los alimentos, ¿sí? Antiguamente, cuando no había refrigeradores, congeladores, neveras, nevecones, se utilizaba la sal para que los alimentos duraran, no se pudrieran, se conservaran, se preservaran y así evitar su descomposición. Hoy día, aún en el campo, en lugares donde no hay electricidad, se emplea este mismo método. Adicionalmente, y en segundo lugar, la sal es un condimento, ¿cierto? Todos ustedes, todos nosotros, allá en la mesa de la casa o en la cocina tenemos la salecita para el desayuno, el huevito, etcétera. En ocasiones el aguacate, en fin, para darle sabor a los alimentos. Y quizás estemos de acuerdo en decir que hoy en día su uso principal es ese condimento para sazonar los alimentos, digámoslo así. Pero en sus inicios la sal fue una moneda que permitía cuantificar el valor del intercambio de bienes entre pueblos, entre personas. Fue un antiséptico, fue un antiséptico. Y está contenido en la Biblia. Cuando uno lee Ezequiel capítulo 16, dice, el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. En Ezequiel ya se mencionaba la sal como un antiséptico, una forma de eh, limpiar, higienizar a los bebés. La sal purifica, purifica. En Segunda de Reyes capítulo 2 dice la palabra, cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Le dijeron, tenemos un problema, Señor. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Y Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Y el versículo 22 dice, desde entonces el agua quedó pura, tal como Eliseo dijo. En Levítico capítulo 2 dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 3 veces lo menciona en el mismo versículo. Y hermanos, yo les digo, nosotros necesitamos ser sal para hacer una ofrenda agradable al Señor, una ofrenda aceptable para Dios.
Hay otros versículos que hablan de pactos generacionales, de la alianza de sal, en fin. Pero el mensaje, hermanos, es la iglesia es la que está llamada a preservar la palabra de Dios, a preservar la palabra de Dios. Y ese es el concepto que quiero que tengamos claro. La sal en el rol que nosotros tenemos como discípulos, como hijos de Dios, la sal que busca mantener algo, y es la definición, voy a leerla, mantener algo evitando que se descomponga, protegiendo que se dañe o se destruya, conservar. Ese conservar allí es sinónimo de preservar y es la iglesia está llamada a preservar la palabra. Y ese es nuestro rol como sal de la tierra. Nosotros somos sal de la tierra para preservar la palabra de Dios. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero comenzó hablando de las familias y las familias en la Biblia y las familias en copa y terminamos hablando de la sal y sus propiedades. Pero ese es el mensaje de hoy. Hoy nuestro mensaje se llama Somos familias que salan. Y cuando analizamos Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Lo que esperamos es que en Copa, comunidad con un pilar de familias, tengamos familias amantes de la palabra de Dios, familias que somos capaces de preservar la palabra y de llevarla allá afuera a los que no la conocen, pero que tanto la están necesitando. Cuando hablamos de que la sal hoy día tiene como principal uso ser un condimento, ¿sí? Asimismo sucede en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Si usted va a Colosenses capítulo 4, versículo 6, encontrará que dice la palabra, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra sazonada siempre con gracia, sazonada con sal, dice textualmente. Y este versículo de Colosenses nos invita, hermanos, a que en la forma como nosotros nos expresamos, en la forma como nosotros le hablamos a nuestro hermano, en la forma como nosotros nos manifestamos, nos comportamos, demos un claro testimonio de hijos de Dios, demos un claro testimonio de ser sus discípulos. Hoy día se queda uno aterrado cuando está por la calle o está en el Transmilenio, está en cualquier parte, ya escucha no solo a los muchachos, que antes no decía, no, es que utilizan las palabras porque son muchachos, pero dirigiéndose a otro con vulgaridades, pero mejor dicho, para ellos no es vulgar decirle a otro lo que le dicen, no voy a repetir aquí las palabras, pero todos las conocemos porque todos escuchamos cómo se hablan normalmente los muchachos. No son solo los muchachos, hoy día uno lo escucha en reuniones, en juntas directivas a donde asisto, uno se queda de verdad aterrado la facilidad con la que la gente utiliza expresiones soeces, expresiones vulgares. Y claramente allí no está un hijo de Dios, pero nosotros que sí lo somos, debemos comenzar por hacer la diferencia. Y esa diferencia, hermanos, no es solamente formal, y me refiero es a la forma en que nos ven, a la forma en que decimos las cosas o las hablamos. Es una diferencia de fondo.
Si nosotros somos hijos de Dios, no solamente nos comportamos como tales, sino que nuestro testimonio, más allá del lenguaje y la expresión oral, debe ser consistente con ese mensaje de ser hijos de Dios, de ser discípulos, de ser sus siervos. Eso nos invita a actuar como hijos de Dios, a actuar como hijos de Dios. Las familias se componen de individuos y entonces una familia que sala, una familia que es sal de la tierra, está integrada por miembros que son sal de la tierra. El padre es un sacerdote de su hogar, ama a su esposa, provee a su casa, protege a su familia. La esposa es esa ayuda idónea y se sujeta a su marido. Los hijos respetan a sus padres. Los padres no desatan la ira en sus hijos. Todos hemos leído en la palabra y analizado estos versículos muchas veces. Pero ese es un modelo de familia, para comenzar, que tiene integrantes de los que se puede decir son la sal de la tierra, son la sal de la tierra. Y si uno ve ese padre y esa madre y esos hijos, dice, bueno, esta es una familia que sala la tierra y honra ese Mateo capítulo 5, versículo 13. Cuando hablamos de ser como discípulos, como hijos de Dios, sal de la tierra, estamos hablando de carácter. No estamos hablando de actividad, no estamos hablando de cómo hacemos las cosas, cómo hacemos nuestro trabajo. No, si somos buenas personas o no. Estamos hablando del carácter de un hijo de Dios, del carácter de alguien que refleja a Cristo en su vida. Amén. Y yo quisiera pedirles que mientras hablamos de este tema, realmente revisemos cómo vamos. ¿Qué tanto yo soy uno de los del versículo 13? ¿Soy la sal de la tierra? ¿Soy la sal de la tierra en mi casa? ¿Soy la sal de la tierra en mi familia? ¿Soy la sal de la tierra en mi estudio, en mi trabajo, cuando voy a hacer deporte o cuando voy a ver el partido de fútbol en el estadio? No sé. ¿Soy la sal de la tierra? Después de orar al Señor y cuando decidimos hace días este mensaje para predicar, yo estuve revisando una Biblia de estudio que quiero mucho, que es la de Matthew Henry. Si ustedes me lo permiten, voy a leerles textualmente un comentario que creo que aborda bastante bien este tema. Dice así: toma el versículo literal de la versión Reina Valera y el comentario dice: cuando Jesús dijo esto, o sea, el versículo 13, puso a disposición de la humanidad una expresión que se ha convertido en el mayor cumplido que se le puede hacer a nadie. Cuando queremos exaltar el carácter y la utilidad de alguien, decimos: personas así son la sal de la tierra. En el mundo antiguo la sal era altamente apreciada. Los romanos decían: no hay nada más útil que el sol y la sal. En los tiempos de Jesús, la sal se relacionaba en la mente de la gente
con tres cualidades especiales. La primera, la sal se conectaba con la pureza. Probablemente su blancura resplandeciente sugería esta conexión. La sal fue la más primitiva de todas las ofrendas que se hacían a los dioses y hasta sus últimos tiempos los sacrificios judíos se ofrecían con sal. Así pues, si el cristiano ha de ser la sal de la tierra, debe ser un ejemplo de pureza. Una de las características del mundo en la época en que vivimos es que han bajado los niveles. ¿Cuáles niveles? Los niveles de honradez, de diligencia en el trabajo, de responsabilidad, los niveles morales, todos tienden a reducirse. El cristiano debe ser una persona que mantenga bien alto su nivel de absoluta pureza en su manera de hablar, su conducta y su pensamiento. Ningún cristiano puede pensar con ligereza en reducir los niveles morales en un mundo en el que en las calles de cualquier gran ciudad se induce deliberadamente al pecado. Ningún cristiano se puede permitir los gestos y términos sugestivos y soeces que son a menudo parte de la conversación social. El cristiano no se puede retirar del mundo, pero debe, como decía Santiago, guardarse sin mancha del mundo. En segundo lugar, la sal era en el mundo antiguo el más corriente de todos los conservantes. Se usaba para evitar que las cosas se corrompieran y para contener la putrefacción. Plutarco tiene una manera curiosa de decirlo. Dice que la carne es un cuerpo muerto y es un cuerpo muerto y parte de un cuerpo muerto. Y si se deja a sí misma, se descompondrá, pero la sal la conserva y mantiene fresca, y es por tanto como si se hubiera insertado un alma nueva a un cuerpo muerto. Así que la sal preserva de la corrupción. Si el cristiano ha de ser la sal de la tierra, debe tener una cierta influencia antiséptica en la vida. Todos sabemos que hay ciertas personas en cuya compañía es fácil ser buenos. Y también hay ciertas personas en cuya compañía es fácil bajar el listón de la moral. Hay ciertas personas en cuya presencia se podría contar sin reparos una historia vulgar. Y hay otras personas a las que a uno no se le ocurriría contársela. El cristiano debe ser un purificador en cualquier sociedad en que se encuentre. Debe ser la persona que con su presencia excluye la corrupción y les hace más fácil a otros ser limpios. Y en tercer lugar, la sal es la que da sabor a las cosas. Los alimentos sin sal son insípidos y hasta desagradables. El cristianismo es a la vida lo que la sal es a la comida. El mundo tiene derecho a descubrir otra vez el fulgor de la fe cristiana. Termina diciendo, en un mundo angustiado, el cristiano debería ser la única persona que se mantuviera serena. En un mundo deprimido, el cristiano debería ser la única persona que siguiera llena de alegría de vivir. Debería haber una luz en cada cristiano, donde quiera que esté. Si ha de ser la sal de la tierra, el cristiano debe difundir gozo. Jesús quiere en todo esto poner de relieve el carácter del discípulo más que sus obras. Todo cristiano debe ser sal, pero en especial deben serlo los ministros del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo son esas familias que salan? Quizás a usted se le ocurra, a mí se me ocurre, que puedan ser esas familias que
oramos unidas. Y esto no es teórico. Yo no sé si en su casa su familia ora unida. Hay un gran poder en la oración juntos. Cuando los cónyuges se unen para orar con un propósito, hay un poder grandísimo en esa oración. Es un poder que es superior a que cada uno por su lado ore al Señor con ese propósito. No sé si lo practicamos, pero se los digo con conocimiento de causa y con certeza. Hay un gran poder en esa oración juntos. Y si oramos unidos, si hacemos nuestros altares familiares juntos, y quiero decirles que eso no supone que estemos todos en la misma sala, en el mismo sitio, en la misma habitación, porque nosotros lo hacemos en ciudades diferentes, pero al mismo tiempo, unidos, ¿sí? Trae gran bendición, trae gran bendición. Familias que oren por esa misma familia para comenzar, que pongan delante del Señor sus necesidades, que pongan delante del Señor sus experiencias, su día a día, que le pidan guía, que le pidan dirección, guarda, protección para nuestros hijos. Él siempre nos responde sorprendentemente a nuestras oraciones. Y cuando una familia ora unida, tiene una gran bendición sobre su casa. Pero no me refiero solamente a una familia que ore por sí misma, me refiero también a una familia que intercede, una familia que en copa, además de orar por su misma familia, ora por esta familia extendida, por las familias de nuestros hermanos en copa, por las necesidades que conocemos de cada uno y aun si no las conocemos, con la intención de esas familias y de lo que Dios quiere hacer en ellas, por el propósito que Dios tiene en cada uno de nuestros hermanos y en cada una de estas familias. Esa oración intercesora no la perdamos de vista. Es muy importante. Y en una comunidad como Copa, oramos los unos por los otros. Y no solo cada hermano, el hijo por su padre, el padre por la esposa, no. Todos nosotros oramos por las otras familias. Tengámoslo presente. Y si no lo estamos haciendo, hagámoslo. Hagámoslo desde hoy y comenzaremos a ver grandes bendiciones sobre todas las familias en Copa. ¿Oras en tu casa por aquel que te visita? ¿Recibes una visita de un amigo, de un familiar, de una persona que hace rato no ves, va a tu casa, la atiendes? ¿Oras alguna vez por esa persona, quizás antes de irse? ¿O recibes una invitación y vas a casa de alguien y cuando te despides, oras por esa familia, por ese amigo que te ha invitado? Esto hace parte de ser la sal de la tierra. Familias que son la sal de la tierra. ¿Estás ayunando? ¿Solamente los viernes en el ayuno? ¿Solamente cuando asistes al ayuno congregacional ayunas? ¿O es algo que como hijo de Dios, como discípulo, como siervo del Señor, haces tú mismo, sin que alguien te lo ponga en un cronograma? ¿O vamos solo dentro del cronograma que Copa hace para nosotros, que claro, es bienvenido y pues todos lo seguimos, pero alguna vez vamos un poco más allá? Eso hace parte de ser esas personas que son la sal de la tierra. Vigilamos, pero no allá en la puerta. Hacemos vigilia, claro. Cuando está en el cronograma de Copa, bueno, si venimos a la vigilia,
O leemos en el cronograma que en el mes, tal día, tal noche, hay vigilia en Copa y, bueno, allá están vigilando por mí, están orando por mí. Y claro, no se equivoca, está en lo cierto. Siempre habrá oración por usted, pero qué bueno que usted haga parte de esos que son la sal de la tierra, son la sal de la tierra. Es tomar acciones, tener la iniciativa, es orar por ellos, es vigilar, es ayunar. Estamos compartiendo la palabra fuera de nuestra casa. Ya lo hemos predicado aquí y hemos puesto múltiples ejemplos en varias ocasiones de que para predicar no se necesita estar en el púlpito, ni necesitas ser poseedor de una gran oratoria. No, es sencillo. Cuéntale a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dale la honra y la gloria a Jesús. Y eso que Él ha hecho en tu vida seguramente llevará a otros a decir, bueno, si lo hizo contigo, lo puede hacer en mi vida también. Compartes tu testimonio con otros. Ocasionalmente, frecuentemente, todas las anteriores. No, todas las anteriores no aplica ahí. Pero, ¿cómo es eso, Lore, de 1 a 5? Pocas veces, nunca, muchas veces, siempre, en fin. ¿Sí lo hacemos? ¿Qué tanto lo hacemos? Pensemos en eso. Pero es parte de qué tanto estamos salando la tierra. Somos la sal de la tierra, nunca, pocas veces, algunas veces, muchas veces, siempre. Bueno, son esas opciones de respuesta múltiple, pero planteémonoslas. ¿Sirves en la iglesia? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué tanto? ¿Con cuánto amor? Bueno, o sea, preguntas podrían salir muchas de allí, pero cuando comenzamos a ver todo esto, comenzamos a entender qué tanto hacemos parte de Mateo 5:13 o qué tanto nos hace falta para estar ahí como individuos. Pero hoy debemos pensar en como familias, y ese es el mensaje, familias que salan. Y si no estamos salando tanto, bueno, agrandemos el salero y echémosle sal y esparzámosla sobre todos los alimentos que tenemos al frente, sobre todas las oportunidades que tenemos de ser discípulos de Dios que salan la tierra. ¿Te congregas? Sí, pues aquí estamos frecuentemente. No voy a decir las demás opciones, pero pensémoslo, pensémoslo. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro testimonio como familia? ¿Damos buen testimonio como familia? ¿Reflejamos el amor de Cristo? Sí. ¿Cada cuánto tenemos oportunidad de reflejar ese amor de Cristo? Ese amor que Cristo nos ha dado ilimitadamente, irrestrictamente, en abundancia. Hoy veíamos en mi clase de Teleios y lo veíamos hace 8 días, les decía, tengamos claro de dónde nos rescató, de dónde nos rescató. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, ¿de dónde veníamos? ¿De dónde Él nos trajo? No lo olvidemos nunca, no lo olvidemos nunca, porque hace parte de nuestro testimonio.
Ese podría ser el primer milagro que hayamos recibido conscientemente ya como hijos de Dios, de manos de Él. ¿De dónde nos rescató? ¿Quién era yo antes de recibirle en mi vida y de enderezar mi vida? Y si uno hace el ejercicio hipotético, es decir, ¿qué hubiera pasado en mi vida si en ese día yo no hubiera recibido a Cristo como mi Señor y Salvador? Pensemos dónde estaríamos. Pensemos qué sería de nosotros si Él no nos hubiera rescatado del pecado en el que vivíamos. Como dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de allá Él nos rescató. Entonces, dar testimonio es un deber nuestro como hijos de Dios para darle a Él la gloria y la honra. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos sacó? Estamos reflejando en nuestra vida el amor de Cristo como hermanos, con nuestros hermanos. Reflejamos el amor de Cristo en lo que hacemos. No es fácil. Nosotros podemos decir que somos muy queridos, amables, atentos, decentes, en fin, pero es que el amor de Cristo es otro nivel. ¿Qué tanto juzgamos? ¿Qué tanto perdonamos? ¿Con qué ojos vemos a nuestros hermanos? ¿Con los ojos que Cristo nos ve a nosotros? ¿Con los ojos del infinito amor de Cristo por nosotros o con otros? Pues seguramente todavía nos falta bastante, pero tengo que decirlo, tengo que decirlo, para que no lo perdamos de vista, para que lo tengamos en perspectiva. Si queremos ser familias que salan, debemos tener eso en perspectiva. ¿Qué es lo que yo proyecto como hijo de Dios? ¿Qué es lo que proyectamos como discípulos? ¿Qué testimonio de vida estamos dando? Yo creo, hermanos, que es una gran oportunidad poder hablar hoy de las familias que salan. Y yo creo que es una bendición que estemos abordando este tema hoy, cuando estamos a 2 semanas de ser anfitriones de otras familias. ¿Lo estamos tomando con esa perspectiva? ¿Estamos pensando ya y orando por esas familias que vamos a invitar? ¿Cuántas personas conocemos que necesitan de Cristo, que no lo conocen todavía y que esa puede ser una gran oportunidad? Ese día, ustedes saben, lo hemos venido comentando ya hace unas semanas, tenemos una organización que va a permitir que sea un tiempo agradable para aquella persona que nos visite, para aquellas familias que nos visiten. Pero sin ninguna duda, lo mejor que podemos nosotros dar ese día, siendo buenos anfitriones, sirviendo a quienes vienen, es dando un buen testimonio como familias que salan. Y para dar ese testimonio tenemos que ser familias que salan. Seguramente esta breve eh, lista de temas que creo que definen una familia que sala, sin pretender ser una lista, un listado exegético, que por supuesto habrá muchísimas más características. Pensémoslas, meditémoslas, pongámoslas en práctica. Si lo hacemos y lo hacemos individualmente y lo ponemos en común en nuestra familia, estaremos siendo parte de ese Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Qué bueno sería
que dentro de 15 días, en nuestro Festival de la Familia, no tenemos que decírselo al vecino de silla. Basta con que cada uno de nosotros diga, siento que estamos creciendo como sal de la tierra. Hoy mi familia está salando más la tierra que hace 15 días, que hace un mes, que hace un año. Y ojalá dentro de unos meses digamos lo mismo. Y que para el Festival de la Familia 2025 todos estemos en un mayor nivel, siendo parte de Mateo 5:13. Amén. Es algo que debemos hacer como discípulos del Señor. Es un deber ser como hijos de Dios. Es de conciencia, porque Él nos ha llamado es para trabajar en su obra, para trabajar en su obra. Y trabajar en su obra es esto, es llevar su mensaje, es evangelizar, es servir con amor, es ser la sal de la tierra. Yo creo, hermanos, que es importante y de alguna manera urgente revisar en qué punto nos encontramos, en qué punto me encuentro yo y en qué punto se encuentra mi familia. Como dirían unos amigos en MasterChef, ¿cómo está el punto de sal? Y esperemos que al final nos digan, bien jugado, ¿sí? Nos digan, bien jugado, está en el punto perfecto, está en el punto perfecto de sal. Pero hermanos, necesitamos abrir los ojos a esta urgencia. Necesitamos despertar y entender que esto, estar en Mateo 5:13, ser la sal de la tierra, es ser buenos hijos de Dios, es estar cumpliendo la misión, porque para cumplir como buenos soldados de Cristo la gran comisión de la que hablábamos hace unos días, hay que pasar por aquí, hay que pasar por aquí. Hoy día vemos alrededor nuestro en el mundo familias en crisis, familias disfuncionales, como se dice ahora, discusiones, peleas, agresiones, maltrato infantil, agresiones a la mujer, cada vez mayores. De manera que debemos entender que cada día que pasa, cada minuto que pasa es una oportunidad que perdemos para que eso se solucione. Y le estamos dando campo a que el enemigo avance y penetre esas familias. Sabemos que las familias, sabemos que nuestros hijos, que los jóvenes están bajo ataque del enemigo y seguimos orando y seguimos intercediendo. Pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. Y esa es la invitación hoy, hermanos. Seamos individuos que salan, seamos familias que salan, seamos la sal de la tierra. Amén. Padre amado, yo quiero darte gracias por cada familia de esta comunidad profética de adoración. Yo hoy, Señor, pongo delante de tu presencia, Padre amado, a la familia Muñoz Acosta, a la familia Rojas Panche, a la familia González Rodríguez, a la familia Logreira Mesa, a la familia Céspedes Mengual, a la familia Acevedo Daza, a la familia Acedo Rodríguez, a la familia Martínez Polo, a la familia Pradilla Ortiz,
Quiero poner delante de tu presencia, Padre, a Aidecita y a su familia, a Kate, a Charlotte, a Marielita y a su familia, Señor, a Yamile, a Laura, a Mafe, a Paola y a su familia, Señor. Padre, quiero poner delante de tu presencia a la familia Peláez Villadiego y a mi familia, Señor, a mi familia. Hoy declaro sobre cada familia de Copa, sobre cada persona aquí presente y su familia, que es una familia que sala, que es una familia que avanza en Mateo 5:13. Porque tú nos has dicho, Señor, que somos la sal de la tierra y lo creemos, Padre. Ayúdanos a cumplir esta misión. Ayúdanos a hacerlo con excelencia, Señor. Tenemos una gran tarea adelante, pero sabemos, Señor, que tú vas delante nuestro, Señor, como poderoso gigante. Yo te pido, Padre, por cada casa aquí representada. Yo te pido, Señor, que seas tú dándonos la valentía, Señor, dándonos la valentía para asumir esta tarea, para asumir esta misión, para asumir este rol de buenos hijos tuyos, Señor. Yo declaro, Señor, que en esta comunidad profética de adoración, Señor, hay varones que aman a sus esposas, hombres que son proveedores de su hogar, que son protectores de su familia, Señor. Mujeres que se sujetan a su marido, Señor, y que son ayuda idónea para él y para su casa, Señor. Hijos que obedecen a sus padres, Padre amado, que honran a su padre y a su madre. Padres que no provocan a ira a sus hijos, Señor. Padres que no provocan a sus hijos a ira. Yo te pido, Señor, que cada familia de Copa sea una familia que crezca en tu palabra y que aún lleve tu mensaje cada día a tantos que todavía no te conocen, Padre amado. Bendigo a cada una de nuestras familias hoy, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos.